No tengo idea, pero qué crack soy, dice Uriel. Sí, Uriel subió al nivel 3 de qué es eso, no me figura el nivel que uno. Uriel nivel 3. Yo soy nivel 8. No tengo ni idea de eso de nivel. ¿Qué es eso? Ah, hola. Hoy hablé, pero tenía el micro apagado desde el teclado de vuelta. ¿Cómo andas, Abril? ¿Todo bien? ¿Viste el desastre que hicieron cuando no estás en clase? Mira, todo lo que hay acá en el chat. Sí, y bueno, y ahí estaba hablando y no me di cuenta que tenía el micro apagado desde el teclado. En inglés me pasó lo mismo. Qué Todo mal lo que ayudando hicieron, a cátedra, profe. Bien, chicos, dejemos los chats eso. Y vamos a ver, nos quedaba el tema de, el último tema era estructuras jerárquicas. Ah, vimos la definición de estructuras, vimos un ejemplo de estructuras. Rango 2, nivel 8. Ah, tengo que varios. Yo no sé cómo, qué Chat, nivel tengo que tendría escribir aquí. rank. ¿Sí? Sí, rank. Me aparece. Quizás porque no hablo mucho en el chat. Con la barrita. La barra. Eso. Sí. Ah, y tengo que poner mi nombre, ¿sería? No, no hace falta. Cuando es para vos, profe, no. Pero me pide. La barrita, rank y D para enviar. Ahí está. Nivel 3. Nah. Inferiores. Güey. Fue nivel 10. Ya sabemos quién es el que manda tanto mensaje. Y bueno, así nomás cuando uno es estudioso. ¿Qué iba a hacer? Pues Kevin se te ríe, loco. Ay. Kevin, voy a contar tu secreto, tu río. Güey. Bueno, chicos, ya sabemos nuestros niveles. Me falta bastante para alcanzar a Daniel. Eh, estábamos en lo que era la estructura. Vimos ya la definición, vimos cómo la estructura. Vimos cómo almacenar datos, Profe, estructuras, ¿sí? lo puede ver también como una forma de ver quién participó más en clase, ¿no? Claro. Sí, sí. Pero si vos solo mandás mensajes al pedo, para decir. Profe, dije. Para no decir otra cosa, vamos a decir que mensajes bobos. Ahí. Pone orden ahí, Abril. Puede ser que... Nos queda el tema de registros jerárquicos. Que vimos tablas el lunes. Ya vimos, eso vimos. Vamos a ver registros jerárquicos. Y no es nada más nada que registro cuyo uno de los campos es otro registro, otra estructura. Acá definimos, por ejemplo, un tipo que se llama persona, que tiene el nombre y tiene la fecha de nacimiento, que es de tipo de fecha. ¿Y qué es de fecha? Una estructura, la definida arriba,
contiene 3 campos, día, mes y año de entero. Hay un ejercicio parecido. Aula. Aula no. Vamos a verlo. Ya matamos 2 pájaros con un solo tiro. Les explico los registros jerárquicos y ya hacemos un ejercicio menos para la guía. Es la de primero. Ahí la guía dejó la clase en el chat. Yo les dejé en el chat ejercicio 54. Nada más tiene más los datos del. Ese es el ejercicio. Vamos a añadir como campo, no sé, fecha de. Había uno, acá está, miren. 57 dice. Utilice registros jerárquicos para cargar datos relativos al alumno y calcular el promedio de su. Dice la función filegets para la limpieza de. Eso hicimos la clase pasada. ¿No? Tuvimos que hacer obligatoriamente. Pongo ahí en el chat el ejercicio para ahora. Profe, ¿Sí? ¿cuándo era la fecha límite para entregar los ejercicios? 31 o 30 de noviembre. De noviembre. 7 de noviembre, algo así. Ah, yo pensé que era de octubre, ya me estaba desesperando ya. Es como el cuatrimestre pasado, chicos. Vamos a crear otra carpetita. 8. Jerárquico. Tenemos bien organizado. Y vamos a llamar nuestro código eje 57. Así nomás voy a llamarlo. Jerárquicos. Punto. Y vamos a usar todo lo que está en. Principal. Y bien. Vamos a agregar esto. Todo lo que. Acá, chicos, vieron que una y otra vez usamos ese mismo código, ¿no? El título siempre cambia según la. Pero no cambia es la barrita de división. Siempre hacemos lo mismo. ¿Qué les parece si creamos nuestro propio archivo de encabezado agregando esos? ¿Estaría? Sí. No sé qué opinan los ¿Cómo? demás. Dice para que se cree el encabezado ya. Creamos un archivo de encabezado que ya tenga todo esto. Ahí uno puso dale, porfa. ¿Quién fue? Sí. Alguno dijo, porfa. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Y ahí mostró. Eso No, no creo es. que
Discord creo que no es. Debe ser No. otro chat. Al Es menos el Telegram, ¿sí? Mostró un mensajito, dale, porfa. Hay un infiltrado. No, pero no es de Discord. Debe ser de algún mensaje de usted, pero no es de Discord. Timing. Vale. Creo. Coincidencia, ¿no? Dale, por favor. Yo pensé que dijo un chiste encima. Pareció demasiado rogando, ¿no? Puede ser. Primero voy a compilar para ver cómo queda hasta acá. Para decir, salida, eje 57. Punto exe. Así nomás. Ejecutamos eje 57. Y este es nuestro programita. ¿Sí? La pantalla se limpia. Muestra título, muestra separado. Facilito. Pero vamos a hacer que todas esas tareas repetitivas estén En un solo archivo, programa. en un solo programa, ¿sí? Solo programa que vamos a añadir a todos nuestros programas a partir de hoy, así vamos a escribir. Y para eso voy a crear acá dentro header. Es un archivo de encabezado. No tiene que tener la extensión, tiene que tener. Y en ese header va a tener el código repetitivo, el código que siempre está en todos lados. El estándar in-out sí o sí va en todos los programas. El main. El Windows.h, el estándar lib también va a estar. El get char, profe. No, y va a haber funciones donde vamos a crear las funciones necesarias. Void limpiar. Esta función va a limpiar la pantalla. Mostrar barra. Separador. Separador. Y va a tener podemos definir parámetros de esta función. Vamos a hacer carácter que se va a mostrar, porque puedo tener un separador, barritas de igualdad, de barritas menos, de discos, lo que sea. Vamos a hacerlo personalizable. Entonces, Podemos va a hacer que recibir. se repita. Podemos hacer que se repita al igual a veces que queramos también. Vamos a hacer que se repita. Y va a tener el carácter o símbolo, vamos a llamarlo. Y la cantidad de símbolos. De esta forma, vamos a ir personalizando el tamaño de la. Vamos también a hacer ese que establece vamos a llamarlo el código de caracteres de la pantalla. Set
charcoal. Y va a tener esto acá. Aquí. ¿Qué es eso? Troll. Estoy grabando, ¿no? Sí, estoy grabando. Ya declaramos las funciones, ahora vamos a implementarlas. Que va a tener una llamada system clear. Demostrar vamos a recorrer la cantidad de elementos por va a repetirse la cantidad de veces que está acá. Imprimiendo carácter. Profe, si termino en estos días de casualidad al trabajo, le mando por privado nomás al Telegram. Lo mismo digo. Sí, mandar. No, haceme acordar de subir al aula virtual, agregar el trabajo ahí. Queda. Bueno, profe. Creo que hay unas vacaciones. ¿O pagar Discord Nitro o qué? Porque tan rápido. Encima este año, chicos, yo me propuse a principio de año no agarrar trabajos nuevos, sino que quedar con el mantenimiento de proyectos que ya estaba haciendo, porque uno llega a los 45 y ya quiere un sabático, por así. Sabático, por así, ¿no? Pero está lloviendo trabajo. Está lloviendo proyectos. Encima a partir de julio. Observen que acá entonces imprimimos los símbolos esta cantidad de veces. Van a estar en los símbolos, van a estar uno al lado de otro, pero una vez que imprimió todos esos, uno los avanza a la siguiente. Observen que en el for tengo una sola sentencia. Yo también puedo hacer eso, miren. En el caso de que en el bucle o en el bloque de código puede ser cualquier estructura de control, entonces, si tiene una sola sentencia, uno puede omitir las llaves. En este caso, la única que está dentro del bucle es el print format. Este que imprime la nueva línea está afuera del bucle. Yo agregué una tabulación para que quede más claro, pero lo dejo así, también funciona. Obviamente, la tabulación es lo ideal. Cuestión de legibilidad. Entonces, lo que es las llaves, en el for, en este caso es opcional. Quieren lo agregan, lo Profe, quieren lo pero dejan. nos falta un tab ahí. No, porque este está fuera del bucle. Ah, ya.
El único que está dentro del bucle es el de la línea 15 porque va a tomar solo este, no uno solo. Perfecto. Por último, el set char codes que va a contener la bendita línea de set con. Listo. Con eso, chicos, yo ya tengo header. Puedo agregar un montón de otras funciones útiles. ¿Sí? Pero por ahora dejamos así. Es más, al limpiarla con... Ya puedo llamar el set code que va a establecer. Vamos a hacer acá. ¿Cómo quedaría eso, chicos? Quedaría así. Perdón. Vieron que no va a funcionar porque en ningún lado yo estoy invocando al header. Imaginen, por ejemplo, que yo llamo esa función desde código principal. Lo tiene cargado. No va a funcionar. No tengo que... Lo quiero compilar. Me va a dar error, ¿no? Miren, set char codes no existe. Y acá yo voy a agregar include. No claro, yo deshabilité el autocompleto. Y header.h, entre comillas. Guardo esto y vuelvo a compilar. Ahora sí compila bien. Definimos el char codes. Limpiar. Observen que ahora autocompleta. Profe, ¿Sí? pero usted no había... ¿Se me escucha? Pero usted cargó el set local en el header. Ahí está. Ah, ya. Ahí, sí, ahí lo vi. Y acá abajo, en lugar de llamar a esto, voy a dar barra, ¿no? Separado. Autocomplete. Lo deshabilité. El primer parámetro, ¿cuál era? El carácter. Vamos a imprimir asterisco. El segundo parámetro era la cantidad. ¿Cuántos asteriscos sería? 20. Voy a poner 20. Va a ser poco, ¿no? Pero Sí, capaz con 50. vamos a ir probando. Aquí. Un warning. Miren, limpiar. Lo puse acá, él se autocompletó con mayúscula. Lo tengo declarado con minúscula. No va a funcionar eso, chicos. C Quito el pajito, decía mi abuela. es case sensitive, así. Fue declarada en minúscula. Tiene que usarse en... Casi compiló bien. Vamos a ejecutarlo. Y vamos a ver qué pasa. Ah, no, el clear de CLS sería. El clear no anduvo porque es CLS, pero observen que imprimió los asteriscos. E imprimió los acentos, que también el set char code. Vamos a cambiar nomás acá el clear por CLS. Guardamos. Vamos a compilar.
lo volvemos a ejecutar. Ahora sí, Unos 100 asteriscos capaz. ya tenemos entonces nuestra biblioteca, chicos. Sí, tenemos que agregar más asteriscos, ¿no? Tenemos 20. Cuenta como dijo. Bueno, hay que ir probando hasta que quede. Vamos. 34. 60 nomás. Ejecuta. Ahí está. 54 a mí me quedó ideal. ¿Qué les parece, chicos? Queda más limpio el código así, ¿no? Del programa principal. Que tenemos un par de llamadas a funciones. Ya no tenemos tanto esto, mire. Ahora un poco. Ese encabezado pueden usar en cualquier programa que tengan. Pegan la carpetita y lo usan. Ahora vamos a lo que importa. No se le va a hacer más complicado de corregir después, profe. Ah, vamos a lo que importa. Vamos a crear la estructura. La consigna, ¿cómo era? No me olvido. ¿De qué punto, profe? 57. Acá está. Vamos a cargar datos relativos al alumno y el promedio es. Vamos a usar la estructura que tenemos de ejemplo acá en el PDF. Fecha. De fecha. Vamos a definir un de fecha que va a ser 3 campos de tipo día. Vamos a empezar por ahí. Definir la estructura. Las estructuras yo puedo definir afuera del main, fuera de la función. Definimos construct. Que va a tener guía. Año. Día, mes. Punto y coma en todos. Yo puedo usar una sola línea como en las variables, chicos. Vamos a probar. Vamos a hacer así. Vamos en las variables. Yo puedo dar una sola línea de una sola vez el tipo de datos, separando los nombres de campos por comas y un punto y coma al final. Es lo mismo, queda más simple. Vamos a llamarlo de fecha para coincidir con el del PDF. Para las notas, vamos a definir una estructura que sea la materia, que puede tener el nombre de la materia, la nota, la fecha de examen, de examen. Y esa fecha de examen va a ser de tipo de fecha.
Ese La sí voy a fecha, pues. definir línea por línea para que... En lugar de usar nombre de la materia, para no tener eso, chicos, esto, voy a poner código de materia, número. Código. Código. ID. Un ID. La nota va a ser... Si quieren agregar acá nombre, char 40, nombre de materia también, yo no voy a agregar para no hacer el programa más extenso. La idea acá no es estructuras jerárquicas. Y la fecha de examen va a ser fecha. Fecha de aprobación. Fecha de aprobación de la materia. Estamos hablando de... Vieron que hay varios enfoques. Yo puedo hablar de un examen, a materia. Yo voy a poner una estructura alumnos que va a tener la materia, la lista de materias que cursa y que a su vez tiene la fecha de aprobación. De esta forma vamos a tener una jerarquía de registros, de fecha, de materia, de alumno, alumno, de alumno. A ver, entonces, ¿cómo quedaría el T? La voy a darla acá si no me olvido. Y sus campos va a ser nombre, agregar también un número de trabajo. Vamos a usar el tipo de datos long, puede ser largo, ¿no? Número, nombre del alumno. Voy a agregar apellido, nombre, 40 caracteres. Y vamos a tener un tipo que va a ser una tabla de materia. Cuando me refiero a tabla, es el tipo de estructura que vimos la clase pasada, como vimos tabla de libros. Es un arreglo y es una estructura. Seria. Series. Y vamos a poner acá 3 materias. Para acelerar eso, para que sea personalizable, voy a definir las constantes acá arriba. Máximo. Nombre del alumno. Máximo o la cantidad de materias va a ser de esa forma. Quiero modificar, modifico acá. Y ahí lo tenemos, chicos, las estructuras. Tenemos una estructura jerárquica donde el alumno va a tener materias
tipo de materia. Y a su vez tiene una fecha de aprobación tipo de fecha. Y eso hace que alumno dependa de materia y materia dependa de fecha. ¿Entienden? Una jerarquía. Dice más la consigna. Calcular el promedio de sus notas. Bueno, acá vamos a tener que usar una función para calcular el promedio. Claro. Y ahí nota 1 más nota 2 más nota. Ya estoy, mi cabeza está. Voy a hacerlo lo más sencillo posible, pero la idea es, entiendan esa parte. Vieron que es bastante complicado. C es un lenguaje, pero ese es el nombre de nuestra materia es esa. Algoritmos y estructura de datos. Esa es la parte que ustedes tienen que almacenar estructuras de datos de memoria, porque el año que viene vamos a trabajar mucho con eso, vamos a conectarnos a base de datos, vamos a traer los datos, vamos a cargarlos en memoria, vamos a mostrarlo en una aplicación de consola, una aplicación web, una aplicación desktop y una aplicación móvil. Así que tienen que entender esa parte, cómo funciona por detrás. Va a ser mucho más simple el año que viene, que vamos a usar bibliotecas que ya tienen eso implementado. Pero como ingenieros de software, ustedes tienen que entender esto, cómo funciona los fundamentos de la estructura. La programación se torna más simple en segundo. Sí, es mucho más trabajo, mucho más intensiva, pero es más simple, más abstracto. Bueno, chicos, ahora vamos a pedir los datos del alumno. Como tengo, como muestra mi programa. Vamos a agregar un blanco. Blanco, ¿no? Como el pot string, cadena vacía, me muestra una línea en blanco. Ingresar los datos. Vamos a pedir un solo alumno, porque si no, chicos, vamos a tener que crear una estructura que es una tabla de alumnos y vamos a tener 3, 4, 5, 10 alumnos y no queremos extender. La idea es centrarnos. Vamos a tener un solo alumno, sí, vamos a tener 3 materias. Tercer año. Pedimos los datos del alumno. Profe, ¿cuántos tiene ahora en tercer año? 19. Bueno, llegamos ni un cuarto de lo que sale ya. Igual no se conectan todos porque uno vive en Buenos Aires y trabaja en el ejército. No, se conectan 6, 7, es de 10 con
Nosotros somos 5. Hoy somos 5, pero Faltan abuelo. Nahuel falta como otro chico que está en curso, ¿no? Ay, Juan también. Sí, sí, Ah, Nico está. y Mayra Mayra falta. cursa. Mayra, o sea, ella está siempre ahí, conecta por. Y así hay varios. Datos del alumno, número de legajo. Voy a pedir aquí. Vamos a usar el simbolito. Pedimos el número del legajo. Ayer se me desconfiguró el teclado, profe. Tuve que conectar el mamalón, el teclado global nomás digo. Observen que al declarar el tipo de datos long, para leerlo como long, yo tengo que usar LD, que es un long decimal. Y lee el número de legajo y se almacena en ningún momento yo creé. Observen que en materia yo creé fecha de aprobación de tipo. En alumno yo creé materias, que es una tabla de. Pero en ningún momento yo creé una variable de tipo. Que es la variable de alumno. Ahora puedo acceder a alumno, número legal. Es el primero. Recuerden de limpiar el buffer de entrada. ¿Ya? Eso también podemos, chicos. Hay nuestro header. Le había tirado a esa profe, pero no sé qué pasó. ¿Cómo me dijiste? Sí, sí, le dije el get char, profe, le dije. Claro, yo entendí que era el set. Disculpame, yo no te entendí. Acá vamos a entonces a llamar el limpiar buffer. Por estar sentado todo otra vez. Porque a continuación vamos a pedir nombre del alumno, nombre y apellido. Voy a agregar 75 máximo. Apellido. No, acá, chicos, ¿se acuerdan que nos daba el forma, ¿no? File get.
alumno, punto, nombre, la cantidad de caracteres de max. ¿Vieron lo útil que es definir la constante acá arriba? Evité de menos escribir 2 veces el 70 y acá. En algún momento quiero aumentar, modifico allá arriba y ya está. Y el tercer parámetro es el archivo que se va a leer, que en ese caso es la entrada. Limpiar. Con las funciones, Daniel. También, pero con las constantes, decía. Ah, sí, sí. Acá pensando para pedir las notas serias, voy a tener que usar, obviamente, un buclecito. Lo mismo acá, ¿no? At, para recorrer la cantidad de materias. Vamos a pedir el código de materia para hacer parte. Tabla, materia. Número de materia era código, ¿no? Código de la materia. También es de tipo long. Y acá yo voy a acceder a alumno, materia, posición, la posición actual del bucle, punto, código. Código. Y limpiar buffer. Copio esto. Lo siguiente que tengo que pedir es la nota. Calificas. Es de tipo float. Alumno. Materias. Sí. Limpiar. Copio esto. Fecha. Ecuación. Y acá, recuerden que la fecha es una estructura. Otra vez tenemos una, de la materia depende de fecha a su campo fecha de aprobación. Y acá sería pero el tipo de datos de lectura es
o con una I o con una I. Yo puedo leerlo todo en la... Yo voy a poner el formatito acá. Nada. Vamos a ver si funciona. Si funciona acá. Podría. Voy a poner 3 veces esto. Que va a leer solo los 3 enteros que sí. Va a ignorar los guiones. Las posiciones serían al 1, punto, materias, punto, fecha, aprobación, punto, día para el primer parámetro. Para el segundo, ¿cuál sería? Y para el tercero, enter acá. Para que más visible. Vamos a ingresar entonces con ese formato que está especificando acá en el prompt, pero va a leer solo los valores enteros. Va a leer los guiones. Y va a almacenar en día y año de el campo fecha de aprobación, de la tabla de materias, de la variable alumno. Acá en esta línea, chicos, bien, entonces, la jerarquía de estructura. Por cada materia. Blanco. Y nos quedaría Compilar. compilar. Ah, no, el promedio. El promedio. Observen que definimos acá el prototipo, pero nunca creamos la float. Yo tengo que enviar las notas. Observen que las notas están de forma global. Mire, alumno no está global, chicos. O lo creo global o paso como parámetro. Vamos a pasarlo como parámetro. Acá, entonces, en calcular promedio, vamos a recibir parámetro. Las notas. ¿Qué tipo sería el parámetro? Float. No, porque fíjate que la nota está dentro de la materia. Ah. Encima vamos a recibir 3 materias por cada alumno. O sea, por el único alumno que hay en este. Así que el tipo va a ser un arreglo o una tabla de materias. Tabla de materias. Y ponemos acá símbolo de array. No le especificamos la cantidad. Parámetro es dinámico. Parámetro se ajusta a la cantidad de elementos que se envían como acá. Mismo. Materia. Arreglo. No hace falta. Ojo. Y acá definí el tipo del parámetro. Pero acá yo tengo que definir parte del
definir nombre. Y voy a llamarlo para la suma. Float porque de tipo. Nuevamente un buclecito recorriendo. Va a tener una sola línea que es acumular las notas, ¿no? Las notas que puse a suma de acumulo. Mats, posición igual. Punto y coma. ¿Y qué retorno, chicos? La suma dividido el paréntesis no hace legibilidad. Con esto tengo un gran problema. El main es acá, termina acá y el float promedio está adentro. Pequeño grande error ahí. Ahora sí. Recorremos las notas, guardamos las notas y vamos a mostrar acá abajo. El promedio. Por las dudas agregamos el espacio siempre. El separador acá va a ser guiones. Vamos a agregar 40. Promedio. Float, dos decimales después del coma. ¿Y qué se va a mostrar acá, chicos? Parámetro. Invoca la función promedio, pasando como parámetro alumno 1. Materia. Las materias. Se guarda acá. Declara un acumulador. Recorre las materias, las notas. Recorre las materias. Mando las notas. Y esa suma la cantidad de materias. Vamos a mostrar otro set. Y creo que estamos, ¿no? ¿Qué dicen? Compilemos. Compilemos. Hubiera compilado antes, ¿no? Miren, hay mucho código. Primer error. Declaración implícita de promedio. Si no explota, sí.
chicos, de calcular promedio. La palabra. Es que me alertaron y yo nunca di. Y acá también es calcular promedio. Eso pasa por hablar y escribir al mismo tiempo. Ahí está. Compiló. Crucemos los dedos, chicos. Bueno, hasta ahora. Hasta ahora va. Número delegado. Vamos a agregar un número 100. Nombre, apellido. Abril. Carlos. No sé qué hice ahí. Bueno, no importa. 2 enter. Ahora arreglamos eso. Código. ¿Qué código de qué era? De la materia, ¿no? Me faltó un título que decía ingrese las materias. Y acá no sé el código. Ya vamos a modificar. ¿Qué probamos primero? Código 105. ¿Qué calificación tenés, Abril? Un 10, ¿no? Todo 5. No, 10. Oh, 10, dice. Qué mentirosa. Fecha de aprobación. Hoy es. Ayer lo rendiste. Entonces fue 30. 9. 2025. Siguiente materia. Me faltó unos títulos nomás, ¿no? Voy a dejar que ustedes lo ponen, ¿sí? 160. Calificación. 9,50 sacaste. Flojita estuviste ahorita. 9,50. Y rendiste hoy. Siguiente materia. Noche. De acá un 25. 8. Está leyendo por lo menos. Promedio de las notas. 9. Bueno, el programa funciona. Hay que pulirlo, agregar un título. Notas. El promedio calcula por lo visto. Sí. Lo importante es que entiendan el uso de registros jerárquicos. Es crear campo adentro. Registros, estructuras, que son otras estructuras. Y acceder a esos campos a través del modificador de acceso. El caso más extremo de nuestro ejemplo es, tenemos la estructura, la variable de tipo alumno, materias, que es una tabla, un arreglo de estructura de materias, materia. Después tenemos fecha de aprobación, que es un campo de materia, de T-materia, que es a su vez una estructura de fecha, para por fin llegar en el dato del año. Vieron toda la que es la jerarquía de estructura. ¿Quedó claro, chicos? Supongamos. Va quedando, empieza a quedar más divertido. Sí, es mucho laburo. Es mucho laburo, pero es como les dije, son los fundamentos de datos.
Y tienen que saberlo, ¿no? Después ya vamos a usar el ejercicio. Les dejo ahí. Obviamente subo el video y enlazo con la virtual. Creo que la clase pasada no la enlazo. Mañana enlazo las dos. Hoy y la de la. ¿Alguna pregunta referente? Francisco. Es repasar, Francisco, la clase. Repasar el apunte de estructuras. Y hacer el ejercicio. Yo me tengo que pegar un repaso a lo que es estructuras. No queda otra. No hay más que eso, la estructura, la teoría es eso. No hay mucho más que escribir. Y es práctica, como todo. Bueno, igual. Cualquier mientras duda se pueda como el lunes, consulta. ¿Sí? Hay más ejercicios de estructuras, vamos a hacer algo antes de ingresar en el próximo tema, que es archivo. Semana que viene vamos a seguir trabajando con estructuras, chicos. Que no se preocupen. Colorín colorado, la introducción a estructuras se ha terminado. Que tenga un buen fin de, un buen resto de semana. Y nos vemos la semana que viene. Estoy cansado, jefe. Está, profe, está. Chao, chao, chicos. Chao, profe, nos vemos. profe. Nos vemos, profe. Buen Nos fin de... vemos. Buen Buen fin. fin de. Chao, chao.